Francisco Ignacio Madero nació el 30 de octubre de 1873, en Parras, Coahuila, México, en el seno de una familia acomodada. Su educación incluyó estudios en Francia y Estados Unidos, donde adquirió una perspectiva liberal y democrática que marcaría el rumbo de su vida y carrera política. Madero regresó a México con una visión clara: abogar por un gobierno justo y democrático. En 1909, Madero publicó un libro titulado La sucesión presidencial en 1910, en el que denunciaba las elecciones fraudulentas orquestadas por Porfirio Díaz, quien había estado en el poder de manera autoritaria por más de 3 décadas. Este libro sirvió como un llamado a la acción, instando al pueblo mexicano a rebelarse contra la dictadura de Díaz. El llamado de Madero resonó en diversas regiones de México, uniendo a una coalición diversa de fuerzas descontentas. La Revolución Mexicana comenzó en 1910, y Madero se convirtió rápidamente en uno de sus líderes más prominentes. Su visión era establecer un gobierno que representara las aspiraciones democráticas del pueblo mexicano y que pusiera fin a la larga era de dictadura. A lo largo de la revuelta, Madero colaboró con otras figuras clave, como Emiliano Zapata y Pancho Villa, para enfrentarse al régimen de Díaz. La lucha armada culminó con el derrocamiento de Porfirio Díaz en 1911. Madero asumió la presidencia de México y buscó establecer un gobierno que reflejara los ideales democráticos por los cuales había luchado. Sin embargo, su mandato enfrentó desafíos inmediatos y persistentes. Las tensiones internas, las luchas agrarias no resueltas y el descontento entre los diversos grupos revolucionarios complicaron la estabilidad del país. A pesar de sus esfuerzos por instituir reformas significativas, Madero se encontró con resistencia tanto interna como externa. La diversidad de las fuerzas revolucionarias, cada una con sus propias demandas y expectativas, hizo difícil la consolidación del poder y la implementación de cambios efectivos. Además, las tensiones económicas y sociales persistentes contribuyeron a la inestabilidad. La situación política se agravó en 1913 cuando Victoriano Huerta lideró un golpe de Estado conocido como la Decena Trágica. Madero fue arrestado y posteriormente asesinado, marcando un trágico final para su presidencia. La Decena Trágica sumió a México en un periodo de conflicto y caos, destacando las luchas internas y la falta de cohesión en el movimiento revolucionario. El asesinato de Francisco I. Madero dejó un vacío político y simbolizó la fragilidad de las instituciones democráticas en ese momento. A pesar de los desafíos, el legado de Madero perduró como un símbolo de la lucha por la justicia y la democracia en México. Su sacrificio en aras de un México más equitativo y democrático dejó una huella imborrable en la historia del país. La Revolución Mexicana continuó después de la muerte de Madero, llevando a una reconfiguración significativa de la política y la sociedad mexicanas. Su figura se convirtió en un ícono, venerado como un mártir de la causa revolucionaria. La posterior estabilidad y transformación de México se construyeron sobre los cimientos de la lucha y los ideales que Madero representaba. En retrospectiva, Francisco I. Madero sigue siendo una figura central en la historia de México, recordado por su valiente búsqueda de la democracia y la justicia social. Aunque su presidencia fue breve y tumultuosa, su impacto perdura como un recordatorio de la importancia de la participación ciudadana y la lucha por un gobierno representativo y equitativo.